Hoy vamos a recordar las obras de la comisaría de Segovia. A finales de 1990 faltaba casi un año para que abriese sus puertas la nueva sede del Cuerpo Nacional de Policía. Una comisaría muy moderna, tanto en medios, muchísimo más amplia. El edificio quizás para las necesidades actuales de Segovia sea excesivo, pero claro, todas las ciudades tienden a crecer y todo tiende que en un futuro no se quede raquítico. También vamos a conocer el yacimiento arqueológico del Cerro del Castillo en Bernardos y su muralla tardorromana a través de una de las primeras visitas guiadas que organizó la asociación APIA en el año 2001. Nosotros lo hacemos simplemente con afán de divulgar la riqueza arqueológica que tenemos en la zona. El domingo se cumple el 110 aniversario del nacimiento de Cándido. Recordaremos la figura del mesonero mayor de Castilla. Volveremos a verle pasear por los salones de su mesón, pendiente de todos los detalles. De aquí arrancó la fama de Cándido y de aquí, desde este pequeño local, surgieron las grandes ampliaciones que habían de culminar con el gran mesón de Cándido. Y reviviremos la ceremonia del cochinillo tal y como la recogía el nodo. Recordaremos también la exposición con la que hace 15 años Antonio Madrigal recopilaba en el Torreón de Lozoya el trabajo de 3 décadas dedicadas a la pintura. A finales de 1990, este era el paisaje que contemplábamos frente a los jardinillos de San Roque. Se construía la nueva comisaría de Segovia, un edificio al que aún quedaba casi un año de obras y que se iba a convertir en la nueva sede del Cuerpo Nacional de Policía. Una comisaría muy moderna, tanto en medios, muchísimo más amplia. El edificio quizás para las necesidades actuales de Segovia sea excesivo, pero claro, todas las ciudades tienden a crecer y todo tiende que en un futuro no se quede raquítico. Hasta allí se trasladarían meses después las dependencias de la calle del Perucho en Santa Eulalia y allí comenzaría la tramitación del nuevo carnet de identidad, todavía plastificado pero más pequeño. Segovia fue la primera provincia en expedirlo. Es más chiquitito, mucho más difícil de falsificar. También a finales de 1990, el PSOE celebraba su congreso provincial. Esta mañana ha tenido lugar en el Hotel Puerta de Segovia el 6º Congreso Provincial Ordinario del PSOE. De él saldría una ejecutiva con Juan Muñoz como presidente y Miguel Ángel Trapero como reelegido secretario provincial. También se reunía el Comité Ejecutivo del PP de Segovia, que preparaba las elecciones municipales y autonómicas del 91. Por entonces se hablaba de una posible candidatura independiente que lideraría Manuel González Herrero. Creo que el electorado en general prefiere votar partidos, porque partidos sobre todo que tengan representación luego en la Junta de Castilla y León, que tengan representación en el Congreso, en el Senado. Y en el Teatro Juan Bravo la compañía Ay 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 estrenaba Un sueño de la razón, de Cipriano Rivas Cherif. Todas las emociones allí puestas a veces como a bocajarro, ¿no? Era una colaboración entre el Taller Municipal de Teatro y la Diputación, presidida entonces por el socialista Javier Reguera. Las elecciones municipales de 1991 tuvieron que repetirse en 10 pueblos de la provincia, porque no se presentaron candidaturas, así que a primeros de noviembre los votantes fueron convocados de nuevo a las urnas. El censo estaba formado por 1.877 personas. Votaron 1.209, lo que supuso una participación del 64,4%, y todavía quedó un pueblo sin candidatos, Montejo de Arévalo, donde la Diputación nombró una gestora para dirigir el ayuntamiento. Aquel 3 de noviembre todas las miradas estaban puestas en Armuña y Garcillán, donde presentaban candidaturas la agrupación de Ruiz Mateos. Las listas estaban formadas por oficiales del Ejército en excedencia, en presunto fraude de ley según el Ministerio de Defensa. Ganaron en Armuña. En Garcillán el candidato más votado fue el PREC, con Andrés Vicente como cabeza de lista.
En noviembre de 1997 se cae la campana pequeña y con ella parte de la torre de la iglesia mudéjar de San Boal. No hay daños personales, pero el campanario sufre importantes desperfectos en su estructura, por lo que se teme que caiga también la pieza más grande y que la torre termine por derrumbarse. Los vecinos llevaban meses pidiendo ayuda institucional para consolidar el edificio. No sabemos a quién corresponderá ni quién habrá sido el culpable, pero yo creo que llevamos muchos años que nos hemos dirigido a ciertos organismos y que nos han dejado de lado. Nosotros creemos que nuestra iglesia merecía más que otras y sin embargo otras con menos valor pues las han atendido y a nosotros no. Por entonces nacía la Asociación en Defensa del Judión de la Granja, para diferenciar esta legumbre de otras que se pretendían hacer pasar por ella, pero de menos calidad. Asociación impulsada por Tomás Urrialde, que hablaba del origen chileno del judión. Nos encontraron que al sembrarlas con el microclima y las térmicas que se producen aquí, ha salido una alubia bastante mejor que la origen de los Andes chilenos. Y también a finales de 1997 se inauguraba la nueva sede de la Junta, en la Plaza de la Reina Doña Juana, sede polémica que protagonizó una comisión de investigación en las Cortes de Castilla y León, tras adquirir la Administración regional un edificio particular que estaba destinado en principio a viviendas. El domingo es el turno para el trabajo. En el verano de 2001 recorríamos con la asociación APIA el yacimiento arqueológico del Cerro del Castillo, en Bernardos. Acababa de terminar una campaña de excavación de 5 años que había permitido documentar los restos de la muralla tardorromana. Se estima que la ocupación humana del Cerro del Castillo data de finales del siglo IV o comienzos del V, cuando la falta de seguridad hace que los pobladores del Valle del Eresma abandonen las villas romanas y se concentren en este recinto amurallado, que tendría unas 3 hectáreas y una excelente posición estratégica y de defensa. La fortificación tardorromana está construida en lajas de pizarra, sin cimentación ni argamasa. De ella se conserva el lienzo orientado al Valle del Eresma, por donde discurría el camino romano, principal ruta entre las ciudades de Coca y Segovia. Los muros tienen una anchura media de 3,6 metros. Se pueden ver 16 de los torreones semicirculares. Este asentamiento fue poblado después por los visigodos y más tarde por los árabes, que construyeron otra muralla de la que también quedan restos en este yacimiento, que está declarado bien de interés cultural y que la recién creada Asociación APIA quería dar a conocer. Nosotros lo hacemos simplemente con afán de divulgar la riqueza arqueológica que tenemos en la zona. Nuestra idea en estos momentos es establecer una página web para, a través de la red, estar en comunicación pues con todo el mundo de la arqueología y poder poner en la red pues las informaciones sobre las noticias arqueológicas que puede haber aquí. Nos centramos básicamente en todo el macizo de la pizarra que hay desde Hoyuelos a Carbonero, es decir, un macizo que tiene unos 12 kilómetros de largo por 1,5 kilómetros aproximadamente de ancho. Por eso también ofrecía visitas guiadas por el Cerro de San Isidro, en la cercana localidad de Domingo García. En este caso el recorrido comenzaba en el centro de interpretación recién abierto en el pueblo, primera parada para entender mejor cómo vivían aquellos primeros pobladores de la zona. La estación de arte rupestre del Cerro de San Isidro está constituida por una serie de grandes afloramientos de esquistos en los que se documentan valiosos grabados rupestres de distintas épocas, del Paleolítico, pequeñas representaciones de animales, y del pospaleolítico, dibujos más esquemáticos en los que además aparece ya la figura humana. Los petroglifos de Domingo García tienen entre 15.000 y 22.000 años, aunque también hay otros grabados mucho más recientes, de la Edad Media. El pabellón Pedro Delgado se convertía hace 15 años en el primer cliente de gas natural en Segovia. El alcalde de la ciudad y el consejero de Industria procedían a la apertura de la válvula. Estamos llegando a una equiparación competitiva con la industria europea,
algo que conviene resaltar porque incorporamos a la industria, que fundamentalmente es la mayor beneficiada de esta fuente de energía. Hasta el momento se habían invertido 2.500 millones de pesetas en el ramal de Segovia del gas natural. En Madrona, las obras de la depuradora estaban paralizadas, habían comenzado sin licencia. Además, los vecinos no estaban de acuerdo con el lugar elegido, demasiado cerca del pueblo. No la queremos en el pueblo, eso lo tenemos todos muy claro. Nuestros hijos no tienen por qué jugar en la mierda, y está en pleno pueblo. Por eso presentaron alegaciones en el segundo periodo de exposición pública del proyecto. En el primero, antes de iniciar la obra, no hubo reclamaciones. Se tendrá que solucionar pues viendo las alegaciones de los vecinos. Si el equipo de gobierno, el resto de la corporación tenemos que tomar otra decisión al respecto, pues habrá que tomar la decisión y eso será siempre en beneficio del pueblo, que es lo que intentamos, ¿no? En 2001 el Tribunal Supremo declaró ilegal la construcción y el Ayuntamiento, gobernado por el pacto PP-Unión Centrista, se comprometió a buscar otra ubicación. Hoy no hay depuradora en Madrona. También hace 15 años de un nuevo derrumbe en el Palacio de Enrique IV, el tercero en un año. El Ayuntamiento había realizado ya varias intervenciones de urgencia en el inmueble. Por entonces se conocía el interés de la Fundación Universitaria en él. Fundación Universidad Española, que podía estar interesada en la recuperación de ese edificio y convertirlo en residencia para estudiantes, lo cual, lógicamente, a la vista de las posibilidades que tengamos de quedarnos con el edificio, se puede seguir negociando con ellos. En Cuéllar, la Junta abría un expediente para investigar el derrumbe de la muralla. El por qué se ha producido, el cómo se ha producido, el cuándo se ha producido, pues son quien la responsabilidad de esas acciones en principio tendrá que ser en el expediente donde se pongan el manifiesto. Sí que es lamentable que muchas veces por desconocimiento pongamos que algunas administraciones, como puede haber sido en este caso el Ayuntamiento, puede haberse producido un deterioro al patrimonio. El Ayuntamiento de la Villa, gobernado por el socialista Octavio Cantalejo, aseguraba que nunca hubo intención de tirar la muralla porque sí, ni de ocultar los hechos. El derrumbe se debía, según el alcalde, al pésimo estado del paño de la muralla, en la que se habían parado las obras y solo se realizaban trabajos de limpieza de elementos sueltos. En Cantalejo se inauguraba la nueva carretera CL 603, en el tramo entre la localidad y el cruce con la CL 601. Tenía un nuevo trazado y era más ancha, después de 2 años de obras y casi 1.000 millones de pesetas invertidos. El ministro de Defensa visitaba Segovia para ofrecer una conferencia en el Colegio Universitario Domingo de Soto. Se avecinaban cambios en la carrera militar y había intranquilidad respecto a la Academia de Artillería. No hay ningún proyecto ni de abrir ni de cerrar. Hay un proyecto de enfocar las enseñanzas militares de cara al siglo XXI y veremos lo que nos dicen los primeros estudios que todavía no se han realizado. El Ayuntamiento abría por primera vez sus puertas a los segovianos. Se celebraban visitas guiadas para dar a conocer el edificio que había sido remodelado un año antes. Y para relajar tensiones, políticos y periodistas disputaban un partido amistoso en el que podíamos ver a Luis Peñalosa. Siempre se crea más peligro por la izquierda, pero la verdad es que con la misma poca efectividad que hemos tenido en otros campos. O al entonces concejal José Luis Sanmerino, hoy vicepresidente de la Diputación. En la grada, el presidente de la institución provincial. Hay que jugar con el corazón y con los pies, y solo tenemos corazón. El partido terminó con una abultada goleada a favor de los periodistas. Un intenso episodio de tormentas a finales del verano de 1998 nos llevó al Observatorio Meteorológico de Segovia, en los Altos de la Piedad, para conocer el trabajo de sus 3 empleados, Ángel, Clorinda y Marta. Lo que estamos haciendo es la observación de las 18 horas hora solar, y es la última observación que hacemos en el día, y estamos recogiendo los datos de temperatura de los termómetros, los datos de precipitación, los fenómenos que ocurren en este momento, como son la precipitación, la tormenta, tipo de precipitación, que es agua en forma de chubasco. ¿Y qué más tomamos? Hemos estado midiendo las temperaturas del subsuelo. Estas medidas las tomamos cada 3 horas, 5 veces al día. Son datos que elaboran un parte que mandamos a Valladolid para elaborar los partes nacionales de las horas principales. El parte los tenemos que hacer a las horas determinadas, a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 12, a las 15 y ahora a las 18 horas solares. Y llueve, granice o esté tronando, tenemos que hacerla.
Hemos cogido el depósito del pluviómetro y le hemos volcado sobre otro depósito que tiene un medidor de precipitaciones y, como veis, esta tarde hemos recogido 6,5 litros. 6,5 litros el nivel que hemos medido, aunque parezca que las precipitaciones han sido mayores porque el chubasco de esta tarde ha sido fuerte, pero las precipitaciones en realidad no han sido muy grandes. La tarea que se desarrollaba en el observatorio no era la de realizar predicciones meteorológicas, sino la de recopilar los datos necesarios para llegar a ellas, datos que se enviaban al Centro Territorial de Valladolid. Y luego ya dentro del observatorio pues se coge aquí el viento, que aunque la veleta está allí fuera, pues aquí se toma, y también se toma la presión, que se toma en el barógrafo, en el barómetro, y luego tenemos el barógrafo que va viendo las variaciones que hay de presión, si sube, si baja. Entonces vamos haciendo los partes y lo informamos a Valladolid. Entonces Valladolid es la que lo transmite a través de toda la red nacional mediante el ordenador pues a aeropuertos, luego para hacer los mapas, para que salgan las predicciones, todo eso, pues esos datos los incluyen ellos. Otra cosa que hacemos aquí es atender al público, por ejemplo, si necesitan un dato de un día, ¿no?, un certificado, o si unos estudiantes quieren también unos datos para estudiar un tiempo determinado. Aquí solo tenemos datos de Segovia capital. Cuanto más vertical es la línea, es que más fuerte ha caído la lluvia. Cuanto más suave es la línea, pues la lluvia ha sido más tenue, o sea que ha caído poco a poco. Un trabajo que continúa en el Observatorio Meteorológico, aunque las tecnologías han avanzado y ya no es el único punto de recogida de datos de la provincia. Hace 10 años se reunían en Segovia los presidentes de las 6 cajas de Castilla y León con el presidente de la Junta y la consejera de Hacienda. Aprobaban un acuerdo de colaboración para financiar proyectos rentables que sirvieran para reforzar el tejido empresarial. El modelo que se establezca de colaboración parte de una serie de principios. Hay uno muy claro, que es que tanto las entidades financieras de nuestra comunidad como la Junta estamos interesados en la financiación de proyectos rentables para ambas partes. Creemos además que son las entidades financieras de nuestra región las que deben capitanear la financiación de nuestras empresas. En su última reunión del año 2003, recién comenzada la legislatura, el Pleno del Ayuntamiento de Segovia aprobaba el pliego de condiciones para renovar el transporte público. Le hemos dado muchas vueltas, el pliego sigue como está porque yo creo que las pegas que el Partido Popular ponía se le ha explicado suficientemente sin tener que modificar el pliego para nada. Porque después de tantos años de desidia que hemos vivido en el tema de transporte, que es un tema por el cual desde Izquierda Unida siempre hemos luchado, la verdad es que yo creo que con ahínco, nos parece muy importante esta decisión que se va a tomar hoy para la ciudad. El Partido Popular se abstenía, creía que el modelo no era el más idóneo para Segovia. Lo calificaba como sistema del desorden y las prisas. Criticaba también que no se había hecho caso a las propuestas de la oposición. Aquí no ha habido debate. Con toda seguridad estoy convencido de que hubiera sido posible el consenso y con la participación adecuada en el momento adecuado. En la Cuesta de los Hoyos se llevaban a cabo los trabajos de contención del talud, tras los desprendimientos que unos meses antes habían obligado a cortar el tráfico por esta vía. Si no tenemos cosas sobrevenidas de ese estilo, yo creo que el grado de seguridad al que se va a llevar con la solución adoptada en este momento es muy alto. El autocar, en función de la carga que lleve, probablemente sea una cosa que esté un poco como en la raya del límite, pero el tráfico pesado y muy cargado no le viene nada bien. Un grupo de expertos austríacos visitaba la Casa de la Moneda. Habían reconstruido el Real Ingenio de Laminar en la ceca de Hall y se ofrecían para reproducirlo también en la de Segovia, que aún seguía esperando las obras de rehabilitación. Sería magnífico de repetir otra vez este proceso histórico. Por fin vemos más cercano a su realización. Eso no quiere decir que vaya a ser de un día para otro, ni mucho menos, pero lo que sí que estamos viendo es que se están dando los pasos necesarios para que sea real el poder restaurar el Real Ingenio y que vuelva a funcionar en algunos aspectos como lo hizo hace tiempo.
Los nuevos propietarios del Palacio de Enrique IV o de la Reina Doña Juana presentaban su proyecto de recuperación del edificio. Con una inversión de 4 millones de euros, proponían hacer 7 viviendas y una gran sala y acristalar el patio. Al ayuntamiento verbalmente le hemos propuesto al alcalde la posibilidad de que lo compre el ayuntamiento, la posibilidad de alquilárselo, la posibilidad de permutárselo, pero también yo creo que desde la iniciativa privada podría haber unos usos. El proyecto llegó a contar con licencia municipal, pero después la Junta ejerció su derecho de retracto sobre el edificio y lo expropió para ampliar el Museo Esteban Vicente. Accedíamos al Teatro Cervantes en el inicio de los trabajos de rehabilitación, unas obras de emergencia en las que se invertían 200.000 euros para retirar butacas, radiadores y solados, para prospecciones arqueológicas y para consolidar la estructura. También se iba a recuperar el fresco del techo de Lope Tablada. Una de las cosas importantes que en esta etapa también vamos a hacer es precisamente el fresco que existente. No se va a desmontar porque sería un puzzle complicado y además más costoso, entonces vamos a tratar de conservarle en su sitio y entonces restaurarle mientras que se realizan otras obras en el propio lugar para que no, en fin, sufra menos, ¿no? En la granja se ponía la primera piedra del parador y centro de congresos en la Casa de Infantes y cuartel de guardia de Corps, con una inversión de 30 millones de euros. Mejorar cuantas posibilidades, sobre todo teniendo en cuenta el desarrollo de las nuevas infraestructuras, tiene toda la provincia de Segovia, pero especialmente este rincón privilegiado desde el punto de vista del patrimonio natural y del patrimonio histórico. Los vecinos de este municipio han demostrado su tesón, su perseverancia y su lucha por un objetivo que era la puesta en valor de, en este caso, dos de los edificios más singulares, como son el cuartel de guardia de Corps y la Casa de los Infantes, además para un uso público, para un uso que va a generar empleo y un modo de entender lo que es nuestro municipio. Hace 10 años también era noticia el entrenador del Caja Segovia, Beto, que durante el parón liguero se fue unos días a su ciudad, Río de Janeiro, y allí fue víctima de un asalto. Sucedió que me iba con mi hermano hacia la casa de mi padre y nada, y había unos asaltantes por lo visto huyendo y se asomaron allí, se acercaron, prácticamente nos sorprendieron. Pero yo he visto mucha gente y no sé, allí como ya saben que hay situaciones de violencia extrema, hemos optado a arrancar y salimos. Y atiraron y tal, pero hemos estado en línea de fuego cruzado. La bala le entró por el hombro y quedó alojada en el cuero cabelludo. Viajó con ella hasta Segovia y se la extrajeron en el Hospital General en cirugía ambulatoria. Y terminamos con el recuerdo al batallón alpino, parte del ejército republicano que durante la Guerra Civil defendió la cumbre de la Sierra, desde el Alto del León al Pico del Nevero, en Navafría. Participaron en la capital en una charla organizada por la Asociación Castellarnau, en la que recordaron su plan para secuestrar al obispo Pérez Platero o al marqués de Lozoya durante uno de sus paseos por la Fuencisla. Nuestros agentes en el campo rebelde, el servicio de información, nos enteramos que bajaban todos los días a pasear. Entonces acordó pues, sencillamente echarlos mano. ¿Cómo se podía echarlos mano? Pues nada, cogiéndolos, poniendo una sección con mulos y de apoyo de guerrilleros de otras divisiones, de otras brigadas, poniéndolos como apoyo para impedir el contraataque, montándolos en el coche del teniente general Ricardo Serrador y bajarlos hasta Puerto Mazapán. Tenían menos de 20 años cuando se alistaron, pero seguían reuniéndose en un bar de Madrid para recordar viejos tiempos y hablar de los nuevos. En unos minutos recordamos la implantación en Segovia de un nuevo sistema de recogida de basuras, en el que los contenedores sustituían a los viejos cubos de comunidad. Fue hace 20 años. Muy sano, pero no lo han puesto lejos, ¿eh? Porque es que, fíjate los que vivan allá que tienen que venir hasta esta otra esquina. En noviembre de 1993, Aguilar Fuente rendía homenaje al escultor Florentino Trapero. La Sala de Cultura del Ayuntamiento reunía reproducciones de algunos de sus trabajos más significativos. 5 años después, en el 98, la cita era con la pintura y en el Torreón de Lozoya, en la exposición retrospectiva con la que Antonio Madrigal resumía 3 décadas de trabajo entre lápices y pinceles. Y en nuestro viaje al recuerdo, Cándido, en el 110 aniversario de su nacimiento, un paseo con el hostelero por los comedores de su mítico mesón. Recuerdos. De aquí arrancó la fama de Cándido
Y de aquí, desde este pequeño local, surgieron las grandes ampliaciones que habían de culminar con el gran mesón de Cáceres. Yo nací en Melilla, pero realmente llevo desde los 4 o 5 años aquí. Entonces, yo soy de Segovia. Segovia es importante porque nos marca a los pintores, vamos, a los pintores y a todos los plásticos en general. No sé, la luz o algo tiene esta ciudad que es muy importante. Y además, continuamente están saliendo generaciones de pintores y escultores y dibujantes y vidrieristas. En fin, hay mucho ambiente, lo ha habido siempre o casi siempre, y yo me consta que lo hay ahora mismo. Entonces, para mí ha significado mucho Segovia. Lo que pasa es que Segovia tiene el defecto, como tantas ciudades pequeñas de provincias, de que el ambiente para un pintor es un ambiente pequeño, no tan pequeño como en otras provincias más grandes, porque siempre tenemos la cercanía de Madrid y siempre podemos contactar con gente muy valiosa también. Pero digamos que el problema no son los compañeros artistas, sino las inexistentes ayudas. Yo siempre he intentado hacer una pintura muy libre en el sentido de que las técnicas y sobre todo las cocinas que se llaman en pintura tengan menos protagonismo. La expresión mía en el cuadro es bastante directa y entonces de ahí puede ser que venga esa especie de expresionismo figurativo o neoexpresionismo, porque el expresionismo figurativo ya lo inventaron los otros pintores, los alemanes, ¿no? Y he querido siempre reflejar la idea plástica o la idea concreta del artista de una manera directa en el cuadro. Sé que hay épocas más claras, sé que últimamente me ha dado también por pegar en los cuadros papeles de plata o de oro, o papeles charolados también, pero exactamente no lo sé, porque seguramente en función del cuadro, del propio cuadro, el cuadro cuando lo vas pintando te va pidiendo cosas, y hay un diálogo ahí mudo entre el artista y el cuadro, y seguramente habría que preguntárselo al cuadro. Y además el artista tiene que decidir el momento en que se para el asunto. O sea, hay una toma de decisión, hasta aquí hemos llegado, porque si no el cuadro podría durar eternamente. Hay una película de Clouseau y Picasso que se llama Picasso, bueno, no me acuerdo, en el cual pinta Picasso unos cuadros que están tomados con la cámara por detrás y demuestra Picasso que el cuadro no se acaba nunca, puedes continuar pintándolo y borrando y volviendo a pintar. Yo creo que el momento más duro es el momento del lienzo en blanco, porque ahí no sabes exactamente por dónde va a salir la cosa. Hay artistas que lo pasan peor, los artistas que tienen, porque claro, artistas hay muchas clases de plásticos, ¿no? Entonces hay plásticos que tienen una idea muy clara de lo que quieren hacer y esos sufren más, porque entonces el cuadro fallido o que son más perfeccionistas. Hay otros como yo que dejamos un poco al albur, ¿no? Y a la casualidad, un poco nada más, hay que controlar el tema, que se vayan expresando. Entonces, pues, pero indudablemente en el resultado final, pues puedes decir, este cuadro no es un cuadro fallido, hay muchos cuadros fallidos. Y hay otros cuadros que crees que son fallidos y los dejas contra la pared, como decía Miró, y se van pintando solos. Entonces, en el momento en que he colgado la exposición, que nos ha costado mucho a mis amigos y a mí y a mi mujer, pues he descubierto cuadros, he descubierto perspectivas y unidades, de modo que
que era... Realmente yo soy, muchas veces me paseo por aquí y me parece que es la exposición de otro señor. Hombre, no tanto, a lo mejor es una exageración, pero que me ha descubierto nuevas impresiones. Que a la pintura no hay que buscarle tres pies al gato. No hay que pensar que si en este cuadro, por ejemplo, aparecen una especie de submarinos o barcos o señoras, este pintor quiere hacer una... O sea, es como si hubiera un jeroglífico, ¿no? Que los jeroglíficos siempre, cuando los leemos en las revistas, luego en las páginas de soluciones hay que mirar la solución y que viene cabeza abajo, y hay una clave o unas claves. Hombre, indudablemente todos los artistas tenemos unas claves que posiblemente repitamos, pero no es tan difícil. Yo creo que a un buen observador de pintura, un buen aficionado, que es una persona que ve cuadros y exposiciones de continuo, poco a poco va interpretando o va sintiendo es la palabra mejor, la pintura por sí mismo. Yo no puedo renunciar a mi pasado, no a mi pasado, a mi presente de humorista gráfico y también escritor, porque, bueno, escritor de humor, bueno, y de crítico, de arte, en fin, yo hago unas cuantas cosas. Entonces el humor, pues ahí está, y son muchos años. En el periódico del Adelantado llevo 30 años haciendo chistes, historietas y más cosas. Estuve en La Codorniz, he estado en muchas publicaciones, ahora estoy en Las Barricadas. Entonces, pues no se puede borrar, es como lo que estábamos hablando antes, de que no se pueden borrar trayectorias de la pintura, tampoco se puede borrar lo que hace uno. ¿Los cuadros estos son chistes coloreados? No, yo intento hacer pintura, está clarísimo, pero que puedan tener alguna conexión, que puedan ser primos hermanos de algunos grafismos míos, pues también. Cada vez estoy más seguro, cuanto más viejo soy, que en los cuadros, lo mismo que en el cine y lo mismo que en la novela, no hay que decir muchas cosas. Las novelas, por ejemplo, de los novelistas primerizos, quieren meter muchas cosas, muchos argumentos, muchas vivencias, muchos personajes. Quizás eso sea una cosa, un pecado de juventud, ¿no? Cuando ya se tiene más experiencia con la edad, hay que empezar a quitar aditamentos. Pocas cosas, pero bien dichas, lo cual es tela marinera. Hace 20 años se incorporaban al paisaje de la ciudad los contenedores de basura, parte de un nuevo sistema de recogida más cómodo e higiénico. La Albuera fue uno de los primeros barrios en contar con ellos. Muy bien, está muy bien, sí. ¿Conoce cómo deben usarse? Bueno, pues sí, porque he estado en Alemania bastante tiempo y conozco el tema ya. Un tema diferente, pero lo conozco bien. Muy sano, pero no lo han puesto lejos, ¿eh? Porque es que, fíjate los que vivan allá que tienen que venir hasta esta otra esquina. Por entonces, la agrupación de hosteleros pedía al ayuntamiento que negociase con el obispado para que abriese el aparcamiento de la huerta del seminario todo el año y no solo en épocas especiales como Semana Santa y Navidad. Los comerciantes y los empresarios que estamos dispuestos a colaborar económicamente y a colaborar a la hora de gestionar el aparcamiento. Otra parte implicada es el ayuntamiento, que es la que tiene que conceder los permisos para que se pueda habilitar este patio como aparcamiento, y otra parte, y la más importante, que es el obispado, que son los propietarios del terreno. En el panorama cultural destacamos la exposición que reunía la obra de Florentino Trapero en su pueblo natal, Aguilafuente, en la Sala de Cultura del Ayuntamiento, cerca de medio centenar de trabajos entre esculturas, dibujos y acuarelas. Mi padre lo que fundamentalmente hacía pues era una investigación para crear formas nuevas, pero no solamente formas artísticas, sino formas humanas nuevas que entren dentro de los contextos que van llegando. Y me parecía un ser natural, sencillo, un hombre que conservaba sus raíces campesinas, que era un castellano, de estos castellanos de cuerpo entero, fuerte, con...
era el origen del museo que la localidad dedicaría después a su artista. Y en Segovia, en el convento de San Juan de la Cruz, se inauguraba en el claustro un busto realizado siguiendo el cráneo del santo. El próximo 1 de diciembre se cumplen 110 años del nacimiento en Coca de Cándido López. Muy pronto marchó con sus padres a Segovia, donde comenzó a trabajar con 13 años como botones en el gran café-restaurante La Unión, que estaba donde hoy está Mahonías. A los 27 años se casó con Patro, la hija de la dueña del mesón del Azoguejo, y poco después se hizo cargo del establecimiento. A partir de ahí se empieza a fraguar la leyenda de Cándido y de su mesón. De aquí arrancó la fama de Cándido, y de aquí, desde este pequeño local, surgieron las grandes ampliaciones que habían de culminar con el gran mesón de Cádiz. Pensó que tenía que crear algún plato nuevo, que había que romper la hostelería con alguna cosa nueva, porque si no hacía lo que todos los demás, no sería nunca famoso. Pues entonces mi padre le dijo a mi madre: oye, Patro, si consiguiésemos poner un cochinillo encima de nuestros blancos manteles, seguramente que triunfaremos y nos haremos famosos. Y mi madre dijo: eso está hecho. Había que ir a un pueblo, que te vendiesen el cochinillo, traer el cochinillo, sacrificarle, que era terrible. Le tenían que dar con pez de pino, y a 90 grados limpiarle y dejarle como un bollo. No tenía otro origen que demostrar la perfección del asado, de que el cochinillo estaba asado en su verdadero punto y su verdadera edad para poderse partir con un plato. Pero surgió otra cosa muy curiosa, que se preguntará algunas veces la gente: ¿qué significado tiene eso de tirar el plato? Se lo voy a explicar a ustedes. Ya llevaba yo desde principios del mesón haciendo esto, y allá por los años 50 o los años 55, dando una comida, un banquete, después de partir los cochinillos con el plato, pues al hacer así con las manos para saludar, me se escapó el plato y se cayó al suelo y se hizo 1000 pedazos. Y ante la ovación que me dieron tan grande, dije: bueno, pues esto es un negocio. Yo os ofrezco en el yar el fuego de un corazón que late en este mesón alegre como un cantar, y os brindo también con él. A la usanza de Castilla, buen jarro y tosca vajilla, buen llantar, lindo mantel. A mediados de los 80, Cándido recibía la Medalla de Oro al Trabajo de manos de la gobernadora civil de Segovia, Cristina Martín Bustamante. Por entonces el mesonero era ya toda una institución en España, una figura consolidada y venerada en el mundo de la gastronomía, que protagonizaba reportajes y programas en televisión española. En 1949 iba por casa una costadilla de escritores, recapitaneaba a Guillén Salaya, Emilio Romero y unos cuantos, eran 14, los apóstoles iban por casa, y a uno de ellos se le ocurrió un día, una tarde, estaban allí, les puso en cruz, y yo propongo que le nombren a Cándido mesonero mayor de Castilla. Aquello fue como una broma,
¿Y hasta ahora? Hasta que lo refrendó el rey. Bueno, ¿qué hay por aquí? Mire, hemos traído un poco lomo hoy y tenemos los cochinillos hoy que son ibéricos, los que trajo ayer Resti de Badajoz. Claro, por eso están tan oscuros, que claro, no vaya oscuro. Sí, tienen un poco la piel más oscura. Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer con el horno. Ya, el horno pues le estamos calentando ahora. Cándido había cumplido ya los 80 años, pero seguía muy pendiente del día a día del mesón, que convirtió en verdadero lugar de culto, comedores por los que pasaron actores, cantantes, toreros, políticos y escritores. Los recuerdos del mesón se reunieron hace 10 años en la exposición organizada con motivo del centenario del mesonero. En ella se podían ver fotografías, recortes de prensa, las pipas que fumaba Cándido, su bastón con la empuñadura en forma de cochinillo, modorros, menús del mesón y hasta platos rotos. Supo adelantarse a su tiempo y dar pie a lo que ahora denominamos como fidelización, fidelizar a los clientes que acudían al mesón de Cándido. La palabra mesón de Cándido está asociado en cualquier sitio que vayamos con Segovia. El centenario de Cándido abarcó actividades todo el año, impulsadas desde la fundación que lleva su nombre, creada por sus herederos, entre ellas la publicación del libro Cándido Mesonero de Leyenda, un libro elaborado por escritores y periodistas como Rafael Ansón, Tico Medina o Lorenzo Díaz, que contaban sus vivencias con el hostelero. Es una obra en la que os vais a encontrar con unas historias muy entrañables de Cándido, que junto con el archivo fotográfico, con toda la documentación fotográfica del mesón de Cándido, pues hacen de él un libro muy ameno, muy fácil de leer, como es una foto en la que se abraza Cándido con Dalí. Los actos organizados con motivo del centenario terminaron el 1 de diciembre de 2003. Bajo la nieve se descubría el busto realizado por Luis Sanguino, que desde entonces preside la entrada al mesón, con la mirada puesta en el azoguejo, casi en el mismo lugar donde Cándido gustaba sentarse a ver pasar la vida de Segovia.